Bien, aquí es, esta no es otra cosa más que pura, en cierto momento, cierta habilidad que uno agarra a la hora de, a la hora de afilar. Sabes por dónde van los filos ya, sabes por dónde están los ángulos. Y entonces ya una vez que afilas, ¿verdad? Incluso algo de aprender a dibujar en ángulos de 30 grados o isométricos que le llaman, ¿verdad? Entonces, obtienes esa habilidad, ¿verdad? Y esa habilidad, bueno, pues depende si ustedes han, no se cambió la cámara, a ver si ahí cambia. Bien, ahora sí están viendo lo del escritorio. Bien, miren, aquí están presentados ya los 6 ángulos vistos, ¿sí? Y entonces, nosotros tenemos un filo lateral, que es la combinación del ángulo de ataque lateral con el ángulo de salida lateral. Tenemos un filo frontal, que es la combinación, ¿verdad? Del ángulo de ataque frontal con el ángulo de salida frontal, ¿verdad? Ángulo frontal, como quien dice, es todo lo visto para enfrente, o sea, sería todo esto. Y ángulo de ataque lateral sería todo lo visto de un lado, o sea, de este lado de acá. O sea, realmente la combinación de esas dos superficies es el ángulo del filo de la herramienta, o sea, es la combinación del filo lateral con la combinación del filo frontal. Entonces, ese filo se puede decir, es desde aquí, todo esto es desde aquí el filo que obtuvimos, ¿no? Todo esto es nuestro filo. Todo esto lateral es nuestro filo. No sé si ya hice esta hasta la parte de aquí de enfrente. Todo esto es nuestro filo lateral porque es todo lo que pega de este lado. O sea, todo lo que pega de este lado, ¿sí? Es nuestro filo. Todo esto es nuestro filo. Bien, claro, hasta en esta parte de aquí. Ahora, nosotros al meter la herramienta a trabajar, ¿sí? Yo tengo aquí mi herramienta trabajando, perdón, mi pieza trabajando. Entonces, yo voy a meter mi herramienta aquí a trabajar. Al momento que empiezo yo a meter la herramienta se talla, ¿verdad? Y entonces, una herramienta nueva, normalmente es de un color opaco. Más bien, el color es opaco. No importa si la herramienta es blanca, amarilla, color oro, negra, gris, rosita, depende de la herramienta. Entonces, en el momento de tocar la herramienta se marca y queda como es metal contra metal, es lo que le llaman bruñido, o sea, queda completamente pulida, porque es metal contra metal, pulida completamente como si fuera un ring cromado, pero solamente en el mero filo, en donde se está contactando. Entonces queda completamente pulida. Voy a marcar aquí con un color, voy a poner el verde, el verde oscuro, acá está, verde oscuro, está azul. Bueno, con este, total. Miren, va a quedar marcado así. Voy a poner aquí una pequeña franja de color verde. ¿Sí? Esta franja que está aquí es lo que le vamos a llamar nosotros, ¿sí? Este es nuestro desgaste de flanco. Este es nuestro desgaste de flanco, ¿sí? Este que tenemos aquí. Pero la pregunta viene, oiga, pero
¿Cómo estamos? Entonces, tengo esto. La pregunta sería, oiga, usted dijo que toda esta línea que está aquí roja es el filo. Sí, señor, todo esto es el filo. ¿Por qué nada más marca desde aquí para acá? ¿Por qué no marca de aquí para atrás? ¿Sí? Sería la pregunta. Bueno, eso está. Estas son hojas de reuso. Entonces, esta es la herramienta vista desde arriba, ¿sí? O sea que el operador estaría aquí, está visto desde arriba. Entonces, toda esta sería nuestra, por decir, el filo que nosotros hicimos, todo esto de aquí. Todo esto es nuestro filo. Y aquí desde arriba solamente se ve el ángulo de corte frontal y el ángulo de corte lateral. ¿Sí? Tenemos este ángulo de aquí y este otro ángulo de acá. ¿Sí? Bien. Y el filo visto desde arriba, nuestro filo es desde aquí. Todo este es nuestro filo. Nosotros dijimos que este era nuestro filo. Y todo esto es nuestro filo. Desde esta parte de aquí hasta acá. Nosotros hicimos todo este filo. Desde aquí hasta acá. ¿Sí? Este fue nuestro filo que obtuvimos. Esto. Ah, sí, pero yo tengo mi material y yo le estoy tumbando a mi material, ¿sí? Toda esta parte de aquí estoy tumbando yo con mi material, ¿sí? Todo esto estoy tumbando yo con mi material. Entonces, realmente, ¿qué es lo que toca? Toca esta altura de aquí, aquí. Esto es lo que yo estoy tocando con mi material. Esta parte de acá no. ¿Por qué? Pues porque no encajé la herramienta toda. Entonces, por eso es que tengo esto, porque no encajé la herramienta completamente. ¿Sí? No porque la herramienta sea de ese tamaño voy a encajar. La herramienta no. La herramienta el encajo depende de lo que yo vaya a hacer. Si la tengo que encajar 1 milímetro, nada más 1. Si la tengo que encajar 4 milímetros, 4 milímetros el encajo. Entonces, esta distancia de aquí a acá depende del trabajo. ¿Sí? Esa es parte del detalle. Bien, por eso es que desde nuestra pieza, ¿verdad? Está marcada de esta forma, ¿verdad? Y lo que dice aquí, la hoja 10 dice, es el resultado de la fricción intensa en la cara de alivio de la herramienta. El desgaste se mide midiendo el ancho promedio del campo o banda de desgaste. ¿Cómo se mide? Midiendo el ancho, o sea, de aquí a aquí. Esta va a ser la medida de la banda de desgaste. O sea, mi banda de desgaste es esa que está allí. Es esta distancia. ¿Sí? No se ve. Ahí está. Esta es mi banda de desgaste. ¿Sí? Si por algún motivo, causa o razón, es que tengo aquí un área en donde está debajo de la cámara. ¿Sí? Entonces, es en donde procuro escribir. Pero hay veces que se me va, como dicen, el avión y me pongo a dibujar acá y pues nadie ve lo que estoy dibujando, ¿verdad? Porque estoy dibujando fuera de la cámara, pero aquí volvemos. Entonces, esta es la banda de desgaste. Entonces, dice, al inicio es un desgaste rápido en los primeros segundos y después se asienta, queda estable y solo aumenta hasta el final de la vida de la herramienta. Es indeseable por perder el control dimensional
el acabado superficial y generar calor, pero todo es un proceso normal. Bien, entonces, proceso normal. Yo agarro, meto esto, encajo la herramienta, lo que yo necesito nada más esto, y nada más se me va a marcar esto. ¿Ah? Eso es completamente normal. En los primeros segundos, ¿cuántos segundos se marca? Miren, imagínense que yo agarro esta herramienta y le echo un spray de pintura y la meto a trabajar. ¿En cuánto tiempo se le cae la pintura? ¿Qué? Pues casi al contacto, ¿no? O sea, póngale 3 segundos y ya se tardó, ¿no? Entonces, se le cae completamente la pintura. Entonces, esto queda brilloso. Entonces, ahora, haces, no sé, ya llevas trabajando a media pieza terminas una pieza de trabajar. Tú agarras y mides esto. ¿Cuánto mide? ¿Milímetro? ¿2 milímetros? Esto va a depender del avance que tú le des y del ángulo de salida que tú le des. Si das un ángulo de salida más pequeño, esta normalmente va a ser ligeramente más grande. ¿Ah? Si tú le das más avance, esta va a ser ligeramente más grande. Por eso yo no les puedo dar una medida. ¿Sabes qué? Es de 1 milímetro. Ay, me marcó en la primera pieza 2 milímetros. Está mal. No. ¿Qué estás haciendo? Oiga, está buenísima porque nada más marcó de medio milímetro. ¿Sí? Entonces, o sea, recuerden, medio milímetro es el grueso de las puntillas con las que ustedes escriben. 0.5. O sea, es una pequeñez. Aquí la pongo muy grande. Y esta cosa es muy brillosa. Bien. Entonces, ¿genera calor? Sí, señor, genera calor, pero todo está normal, así es. Ah, entonces, esto no quiere decir que se le acabó el filo. No, señor. Así es, normalito, y que se caliente es normal, y que se haga esta marca es completamente normal. Ok, y eso, ¿cómo me ayuda? Primero, si tú le dijiste en las órdenes de fabricación del proceso de maquinado, está indicado que tienes que dar 3 milímetros de profundidad. La distancia desde aquí a acá deben de ser 3 milímetros. Pero resulta ser que no tienes 3, tienes 2 milímetros. ¿Ah? O tienes 4 milímetros, no tienes los 3 que tú estás indicando. Y entonces vas y le reclamas al operador o al que controla a quien controla el torno de control numérico. Oye, se pidió 3 milímetros, ¿por qué estás dando tanto? ¿Ah? Entonces, la pregunta va a ser, ¿y usted cómo sabe? Ah, pues bien fácil, porque si yo te pedí 3 milímetros aquí, yo te pedí 3 milímetros aquí, me va a marcar, la herramienta debe quedar marcada de aquí a acá, todo esto. ¿Sabes qué? Esto no coincide con la marca que trae la herramienta. Si no coincide, no estás haciendo bien tu trabajo. Así de facilito está el asunto, ¿no? Bien. Entonces, ese es un detalle importante. Ahora, si la persona sí te comprueba de que está dando esa profundidad, bueno, está bien, pero hay un detalle. Esta marca, en un inicio, en todas las herramientas, siempre daba una medida. Tú maquinas una pieza y ya tienes tu medida estable. ¿Sí? Entonces mandas a hacer una segunda pieza y tienes la misma medida. 2 piezas. Ah, ok. Mando a hacer otras 2. Ya hiciste 4 y esta medida sigue siendo la misma. A ver, hazte otras 4. Haces otras 4, ya llevas 8 piezas hechas y esta cosa sigue igual. O sea, la herramienta no ha pasado nada. Pues mandas a hacer otras 8, ya llevas 16 piezas fabricadas y tienes esto en forma estable. Ahora, el detalle es que dices, pues hazme otras 8 y resulta ser que tienen problemas porque esto se hizo grande. Entonces, en la siguiente dice, órale, aviéntate primero 16 y luego cada vez que hagas una pieza, vamos a ir revisando. Hasta que tú detectas que esta
Por ejemplo, la pieza número 22 incrementó esto. Órale, entonces ya agarraste tú de lo que habíamos dicho, el periodo de vida de la herramienta. La herramienta solamente te sirve, ¿verdad?, para 21 piezas. Cuando vayas a maquinar la número 22, cambia esa herramienta. Entonces tú ya tienes el criterio de vida de la herramienta, ya sabes cuánto, ¿verdad? Y con lo mismo, tú puedes predecir, ¿sabes qué? Para maquinar 500 piezas yo requiero tantas herramientas, ¿sí? Así de sencillito está el asunto. Entonces, con esto, tú puedes saber eso, porque ya sabes lo que es este desgaste. Oye, si le sigo dando, ya sabes, te va a dar un mal acabado, ¿verdad? Te va a dar un mal acabado en la pieza, no vas a tener la rugosidad que estás solicitando. Ese es tu problema. Bien. Vamos a ver el segundo tipo de desgaste. Se llama desgaste de muesca. De muesca. Dice, es una muesca o surco de mayor profundidad y se forma a la altura de la línea de corte. En el límite está, en el límite de esta falla puede producir la fractura, porque está mal escrito aquí. El límite de esta falla puede producir la fractura. Y luego dice maquinado de materiales de cáscara dura. Ah, caray, no sabía que los materiales tuvieran cáscara. ¿Sí? Bien. ¿Qué es eso? Lo voy a pintar aquí en forma grande. Sí. Una grieta. ¿Sí? Claro. Esta grieta la estoy dibujando así para que se note, para que se vea. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo. Esto es una grieta. Una grieta, ¿verdad?, que se hizo aquí. O sea, se está empezando a quebrar, por decir, más bien es un desgaste, ¿verdad? Pero realmente esto que está aquí es tan grueso como es en veces grueso la cáscara que tiene el material. Oiga, a ver, pues explíqueme eso de la cáscara porque yo nunca he visto, ¿verdad?, eso de cáscara. Bien, miren, fíjense bien, aquí tengo dos materiales con cáscara y entonces mi herramienta, yo lo voy a tener aquí. Bien, mire, resulta ser que todos los materiales, ¿verdad?, principalmente los fabricados por fundición, ¿sí?, se enfrían de forma muy rápida la parte exterior. ¿Por qué? Porque el material fundido, ¿verdad?, ya sabemos que anda cerca de los casi 1550, 1600 grados, porque se calienta un poquito más para que esté bien licuado el acero, y se vacía en lo que es arena. La arena está a temperatura ambiente, entonces sufre un cambio muy brusco. Y todo lo que es la parte de afuera del material, lógico, está mucho, muy dura, y además tiene mucho más carbón, más cosas por el estilo, y se hace más duro de lo normal. Quiere decir que yo realmente, ¿verdad?, lo que es el interior, mi interior del material, ¿sí?, es mucho más blando. El interior de mi material es mucho más blando. Entonces, es mucho más blando el interior de mi material. Bien. Ahora, al momento de estar trabajando, fíjense bien, yo voy a meter mi herramienta, ¿sí? Voy a meter mi herramienta y esta herramienta va a estar trabajando aquí. Y esto es clásico, ¿no? Esto es clásico. Dicen, oiga, Inge, yo meto mi herramienta y se fractura la herramienta. Se fractura la herramienta. ¿Por qué se va a fracturar?
¿verdad? ¿Por qué se va a fracturar? Es que yo la quiero meter y se fractura. Y entonces cuando uno mete despacio la herramienta, se fractura. Entonces el ingeniero dice, no, no, mira, esta se mete así. Entonces el ingeniero va y le ordena a la máquina, o él, si es en forma manual, ¿verdad? Agarra la herramienta y la mete de un solo golpe. O sea, no se va ahí con el volante dándola despacito, despacito para que vaya entrando con cuidado la herramienta. No, él la agarra y ¡pum!, le da la vuelta rápido y la herramienta entra de golpe. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Ah? Dice, oiga, ¿y no se rompe? Pues fíjate, no se rompió. ¿Qué fue lo que pasó entonces? ¿Por qué no se rompió la herramienta a la hora de meterla tan brusco? Y en cambio tú cuando la metes lento sí se rompe. Porque cuando la metes lento, mira, tienes una herramienta de este grueso tienes la herramienta, y tú bien sabes, ¿verdad?, que la fuerza más grande es esta que viene de aquí de arriba. Y esta fuerza te la fractura, ¿verdad? Esta fuerza tan grande que tenemos aquí arriba, ¿verdad?, tú la puedes vencer si tienes una herramienta de este grueso. Por eso es que si la metes rápido, no se fractura, porque tienes con qué soportar. Si la metes lento, la fracturas. ¿Sí? Completamente lógico. ¿Sí? Completamente lógico. ¿Verdad? Esto es muy importante. Y oiga, ¿y esto qué? Mira, aquí, en donde está la cáscara dura, esto que es la cáscara dura, ¿verdad?, y dijimos que esta era nuestra cáscara dura del material, precisamente a esta altura, ¿sí?, a esta altura es en donde tenemos nuestra muesca, nuestro desgaste más fuerte, porque realmente estamos maquinando, por decir, dos materiales de diferente dureza. Entonces, por eso, en esta parte de aquí, ¿verdad?, en donde termina nuestra banda de desgaste, tenemos esto, ¿verdad? Pero esto es principalmente en materiales de cáscara dura, ¿verdad?, que les digo, esto es clásico en las piezas de fundición, ¿sí? Entonces, esto es clásico. Ahora, ya tenemos dos cosas, ¿sí? Tenemos aquí nuestro desgaste, nuestro segundo desgaste, que le llamamos muesca, ¿sí? Y es este que está aquí. Oiga, entonces, ¿a qué le damos prioridad? Pues prioridad a lo que falle primero. Si antes de que esto crezca, porque tú dices, me dura 21 piezas, este se incrementa, pues se te va a quebrar el filo, no puede llegar a 21, pero es que todavía aguantaba filo, sí, todavía aguantaba filo, pero esto llegó y fracturó. Entonces, vas a cambiar la herramienta por el desgaste de muesca y no por la banda de desgaste. Hay veces que la banda de desgaste crece de repente y el desgaste de muesca, hay veces que ni se nota, ¿sí? Y esto puede ser tan delgado. A ver, vamos a ver. Vamos a ver a Celia. A ver, Celia, dígame, ¿qué tan grueso es la cáscara de un huevo? ¿2 milímetros? ¿3 milímetros? ¿4? Como 3. 3 milímetros. A ver, César, Fernando, dime, ¿es cierto que los huevos, cuando tú los echas ahí a cocinar, tienen 3 milímetros de grueso la cáscara? Pues para mí no. Para mí tienen ¿No? como 1 milímetro si acaso. ¿Verdad? O sea, acá estaba como, yo creo que eran huevos de avestruz, tienen la cáscara muy gruesa. Bien, entonces, ojo con eso, o sea, esto es muy, muy importante para lo que es un ingeniero. En el momento que al ingeniero le preguntan algo, debe de venir como fotografía inmediatamente la pieza o lo que le estén preguntando, y así como si estuvieras midiendo, como si tuvieras una tela de mosquitero en cuadrícula, inmediatamente medir y obtener los datos, ¿sí? Para evitar errores, ¿no? Bueno, a lo mejor agarramos a Celia un poquito dormida, ¿no? Pero en fin, la cosa es que
es muy delgada. Entonces, si esa cáscara mide cuando mucho, ponle ya 1 milímetro, que es muy gruesa, le vamos a estar echando medio milímetro, o sea, el grueso de una puntilla. ¿Cuánto va a medir esto? A lo mejor mide 1/4 de milímetro de grueso esto. O sea, de hecho, tú lo que tienes que hacer para revisar las herramientas es que hay unos, así, mira, unos discotes grandototes, bien, bien grandes, ¿verdad? Con un foco así en forma de dona y en el centro toda una lupa gigante. Eso es lo que debes de tener tú en el departamento, ¿verdad? Para poder ver bien esto. Claro que si no quieres eso, bueno, pues cómprate una camarita, ¿verdad? De esas que tienen todo, ¿verdad? Bueno, son unos 4,000 pesos y con una pantalla de la tele agarras, proyectas con no sé cuántos aumentos tenga esa cámara que compraste y tranquilamente puedes revisar el filo de tu herramienta, ¿sí? O sea, estas cosas hay veces que a simple vista hay gente que tiene excelente vista, lo puedes revisar. Y más ustedes que están, ahora sí que hasta cierto punto la tienen nuevecita, pero, ¿verdad? Normalmente eso hay que dejarlo de lado y hay que apoyar a la persona que está dentro con una buena lupa gigante o un equipo electrónico como el que les digo, ¿no? Bueno, eso ya se lo saben ustedes, ¿no? Eso que ni qué. Bien, ya tenemos estos dos. Bien, nuestra... ¿por qué se produce? Ya sabemos por qué, por los materiales de cáscara dura. ¿Nos afecta? No, esto puede ser completamente normal. Si esto se incrementa, ¿en qué problema nos puede ocasionar? Fractura de la herramienta nos puede ocasionar, ¿sí? Bien. Ahora, lo siguiente. ¿Qué hay que hacer para evitar esto? Si tu problema es que sea esto, ¿verdad? Entonces, no hay otra más que, ahora sí que primero tener por ahí una herramienta en especial que le tumbe la carambas cáscara, ¿verdad? Una herramienta en especial que le tumbe la cáscara, ¿verdad? Y luego ya entra la herramienta de desbaste y vámonos a trabajar, ¿sí? Y entonces evitamos ya con esto bastante. El siguiente es el desgaste de cráter. Dice, generado por la combinación de altas temperaturas en la cara de ataque y altos esfuerzos cortantes, crean un orificio o cráter a una cierta distancia del filo de la herramienta. Se cuantifica, esa palabra cuantifica que escribió ahí el muchacho está medio difícil, se cuantifica midiendo la profundidad. Este desgaste no es dañino, pero el crecimiento origina un cambio de ángulo de ataque a más positivo hasta llegar a la fractura, por lo que este tipo de desgaste siempre se evita. Bien, cráter. Claro, es una palabra exagerada para una herramienta. Un cráter ya sabe uno que anda, no sé, mínimo unos 300 metros de diámetro un cráter, ¿verdad? Pero aquí vamos a ponerle 300 milésimas de pulgada, ¿no? Bien, ¿cómo se origina el cráter? ¿En dónde pega la viruta? ¿En dónde? Precisamente en la cara de ataque. ¿Cuál es la cara de ataque? La cara de ataque, ¿sí? La cara de ataque es toda esta cara de aquí. Toda esta cara de aquí es nuestra cara de ataque, ¿sí? Toda esta es nuestra cara de ataque, ¿sí? Que es la combinación o el resultado, ¿verdad?, de nuestro ángulo de ataque frontal y nuestro ángulo de ataque lateral. Esta es la cara de ataque. Entonces la viruta va a caer en esto. ¿Qué es lo que empieza a hacer con la fricción? Lo que empieza la viruta es que, haz de cuenta que nos hace, así como empiezan los baches, con un hoyito pequeño, otro hoyito por acá, otro hoyito por acá, otro hoyito por acá, otro hoyito por acá, hasta que llega el momento en que se juntan. Vamos a poner aquí así un cráter. Normalmente son alargados precisamente en el área donde está. Le vamos a dar una cierta profundidad, sí, una cierta profundidad ahí al cráter. Ese es nuestro cráter. Le voy a pintar de otro color ahí para que se vea el fondo. Hasta parece un laguito, ¿verdad? Sí. Sí. Son 7:40.
Ah, ok. Bien, bien. Vamos a tomar lista. Aquí a petición de nuestro amigo desesperado porque ahora sí estudió y lo que no llega a tiempo el examen. Pues, no, eso está mal. Vamos a ver. ¿Dónde está la hoja de la lista? En punto rojo. ¿Dónde está? Entonces en el azul, no, en el siguiente. Verde. Aquí está. Bien, vamos a tomar lista. Vamos a empezar. A ver, digan, prendan bien sus micrófonos y vayan diciendo su número, por favor. Ahí bien, empieza Alba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, Mamá, apaga la licuadora. No se preocupen, no se preocupen, ya esa licuadora me despertó y hay 20 conectados, somos 20 alumnos, así que ya todos tienen asistencia, ya les puse asistencia a todos, si no hubiera sido por la licuadora no me despierto bien. Ok, ya está. Toma de lista, terminado. Ya se puede retirar el compañero a su examen para que se saque un 10. Bien, pero si me entero que sale reprobado, le voy a poner su faltota. Eso sí. Bien, entonces ya tenemos dos tipos de desgaste. Vamos por nuestro tercer tipo de desgaste, que es el desgaste de cráter. Vamos a poner aquí desgaste cráter. Y ese desgaste es este que está aquí. ¿Sí? Aquí tenemos nuestro desgaste de cráter, que es este de aquí, es una perforación que tenemos allí. ¿Sí? Esta perforación, bueno, la dibujé algo separada del filo, ¿sí? El problema es cuando esta se acerca demasiado al filo. ¿Ah? Si se acerca demasiado al filo, podemos tener problemas. Ahora, esto que nos puede llegar a la fractura, alguna cosa, pues sí, quizás se rompe un pedacito por aquí, ¿no? Pero lo más difícil de esto es cuando el cráter se acerca al filo. ¿Tá? Cuando se acerca al filo. Dice, dijimos, combinación de temperaturas de ataque, bueno, pues toda la viruta que está aquí trabajando, crean orificios a una cierta distancia del filo de la herramienta. O sea, esta distancia es corta, ¿sí? Ahora sí que como quien dice, como a distancia de rompevirutas se origina, a distancia de rompevirutas, entonces está muy cerca del filo. Y conste, esto que está aquí inicia primero así como si fueran piquetes de alfiler, o sea, tú tienes un alfiler bien filosito y se lo pones así, por ejemplo, a un pedacito de plastilina, los agujeritos son muy pequeños, ¿sí? No los alcanzas a ver. Ya es como los baches de la calle, ¿no? Hasta que están tamaño de la llanta, te das cuenta que hay bache, ¿no? Mientras los pasas a todo lo que das. Entonces, así es esto. Primero son los piquetitos, muy leves, y después cuando se junta y esta cosa ya es grande. Entonces, hay que estar muy al pendiente por esto. ¿Cuál de los tres va a crecer primero? ¿Este o este? ¿Quién sabe? Por lo pronto ya vemos tres tipos de desgaste. Este que es el cráter. Oiga, ¿y cómo se mide? Mide la profundidad. O sea, tú vas a medir la profundidad de tu cráter. Oiga, pero pues si es muy chico, apenas cabe la puntilla del vernier, bueno, pues tú eres el ingeniero, tú te la vas a idear para medir. Es bien fácil, nada más se le saca punta de lápiz al vernier en su parte de aquí atrás. Uf. En esta parte de aquí así del vernier se le saca filo, ¿verdad? Filo, calibras a 0 y entonces ya puedes medir tu profundidad, ¿sí? Esto puede ser con un vernier, con un micrómetro, si tienes micrómetro en el taller, esperemos que sí haya micrómetro, ¿verdad? Micrómetro de profundidades para medir este tipo de cosas. En una empresa grande sí lo hay, incluso hay
la cámara está adaptada como para hacer mediciones en la pantalla. Entonces tú presentas, pones tu herramienta, tú tienes la altura de tu cámara, por lo que en la pantalla tienes un tamaño definido, tranquilamente sacas ahí la adaptación que tienes para medición y puedes medir profundidades, anchos y todo en la misma pantalla, ¿no? Pero todo depende, ahora sí que dinero e ingenio que se tenga para hacer estas mediciones. Pero en fin, este es el cráter y se mide por medio de la profundidad. Ahora, ¿por qué es dañina? Porque origina cambios de ataque a más positivo. Ah, caray. Entonces, si yo lo tengo con ángulo neutro o lo tengo con ángulo negativo, mi filo, ¿cambia positivo? Sí, señor, cambia positivo. ¿Y quién lo desafila? El mismo cráter. Miren, es aquí en este pedacito queda. Ángulo de ataque neutro. Tiene ángulo de ataque neutro. Completamente. Mi material está trabajando aquí. Ya no se vio, profe. Ya no se vio. Ah, se apagó la cámara. Bien, ahorita ¿dónde está? Uf. Vamos a ver, vamos a ver. Ok, estamos. A ver si regresa. Ahí está. Bien. Es que esta cámara que compré era la única que había. Ni en la tienda esa grandota de mucha tecnología que ahí está en el Tangamanga, ni una cámara había. Y dije, bueno, pues pídeme una por internet. Ni por internet, todo estaba cancelado. Hasta que no llegué a una tiendita por aquí, esa amarilla que está en Carranza. Llegué. ¿Y tienes cámara? Sí, solo hay una. Dije, démela. Era la más barata de las baratas. No sabía que era la más barata. ¿Ah? No sabía que era la más barata. Pero resulta ser que afortunadamente para mí se me hizo cara. A 900 pesos. Dije, ay, híjole. Pero bueno. Y resulta ser que hay cámaras de estas hasta de 4,000. Dije, uff, qué bueno que compré la de 900. Pero en fin, miren. Aquí tengo yo esto trabajando y me está aquí sacando la viruta hacia un lado. Bien. ¿Cuál es mi área de desgaste? Precisamente aquí donde está la viruta. Aquí es en donde, vamos a pintarla con rojo para que se vea más. Aquí es en donde va a empezar a formarse mi cráter, en esta parte de aquí. El filo, lógico, acá en la esquina, pero mi cráter está aquí. Este cráter empieza a crecer. Ahí lo tengo. ¿Verdad? Porque toda mi viruta agarra y viene, pero tendida hacia mi herramienta. Tendidita viene, pero derechito. Y entonces, yo aquí tengo un ángulo de ataque tanto frontal en 0 grados y también tengo un ángulo de ataque lateral en 0 grados. Los dos los tengo en 0 grados porque es un material duro. Entonces, este ángulo de aquí yo lo tengo en 0 grados. Y esto empieza a atacar, empieza a hacer una cierta profundidad. Pero, ¿qué sucede si esto crece? Y esto llega a crecer aquí, más grande. Si esto crece más grande aquí, ¿qué es lo que sucede? Resulta ser que mi ángulo de ataque crece aquí. Este va a ser mi ángulo de ataque nuevo ahora. Porque mi cráter llegó tanto se acercó tanto al filo que mi ángulo de ataque en forma repentina cambia a ángulo positivo. ¿Sí? ¿Qué sucede con un ángulo positivo? El ángulo positivo es para material blando. Yo tengo un material durísimo.
Entonces casi en forma inmediata se degrada la herramienta completamente y desafila. ¿Por qué? Por culpa de cráter. Entonces, este te puede echar a perder la herramienta, sí señor. Aunque este está bien, sí, este está bien. Si este cráter se llega a acercar aquí al filo, inmediatamente la franja se va hasta abajo en ese pedazo, ¿sí? Porque este se acerca, ¿sí? Y te tumba el filo. ¿Ah? Ese es parte del detalle. O sea, ya tenemos tres. Puedes hacer el criterio de vida de la herramienta por culpa del cráter, por culpa de tu desgaste de flanco o por culpa de la muesca. ¿Por cuál de las tres te va a dañar tu herramienta? Es cosa de investigar para Se quedó en trabado. Sí, creo que sí. Sí, se congeló la imagen. Changos. esos ni parpadean siquiera. Ya hasta perdí la imagen de. Ah, no, sí, ya regresó. Sí se A ver, trabó, ahí me avisa. profe. Sí, está trabado. Sí, profe, es que se había ido. Ujú. Bueno, ya ven que se mueve la mano, ¿no ven que se mueve la mano? Ahí mero. Sí se ve. Sí. Ya está, entonces lo vamos a seguir tantito más. Sí, todavía tenemos 5 minutos. Entonces tenemos 3 desgastes. Vamos por el número 4. Este se llama redondeo de filo. En redondeo de filo dice, el filo de corte principal se redondea por la abrasión y produce un ángulo de ataque más negativo cada vez. Esto se puede minimizar con un ángulo de ataque doble. Órale. Bien. Ese desgaste por el cuarto, que es redondeo de filo, este era el 1. Este lo pusimos en segundo lugar. Y este Se volvió a buguear, profe. es nuestra rebaba. Otra vez trabó, ¿verdad? Sí. Sí. Sí.
Sale que se está saliendo, ¿verdad? Ah, sí se salió. Fuga. Fuga por 2. Por 3. ¿Alguien me puede decir qué capítulos son los que se van a entregar para el día del examen? Perdí la hoja donde lo anoté. Creo que el 1, el 21 y el 22. Sí, son esos. Sí. Gracias. Eh,